Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la audiencia presencial, en remoto, en España, en nuestro país, en Latinoamérica. Llega el turno de la Mesa de Inteligencia Artificial. Tenemos la satisfacción y la suerte de que la inteligencia artificial ya se ha venido tratando a lo largo de estas jornadas. De una u otra manera, han sido muchas las referencias que se han hecho a la inteligencia artificial porque realmente es una realidad. Son muchos los proyectos que existen en los que la inteligencia artificial forma una parte importante, quizá un complemento, quizá un inherente, quizá, digamos, la parte fundamental o algo que acompaña en ese proyecto. Cuando hablamos de proyectos, estamos hablando también de políticas, estamos hablando de planes de impulso digital. Qué mejor preámbulo para centrar ese tema y los planes de impulso que haber contado con la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el previo, que por supuesto ha hecho referencia a todos los planes de gobierno y muchos de ellos con la consideración de la inteligencia artificial en el foco, en el centro de cualquier política de desarrollo. Para nosotros como sector, esa Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que se enmarca dentro de la política europea es algo fundamental, algo que entendemos y deseamos que se concrete en una realidad cuanto antes y que podamos realmente ejecutar y participar de esas políticas y de esos proyectos, porque entendemos que el sector industrial, el sector tecnológico tiene que estar dentro, tiene que estar participando, tiene que estar haciéndolo desde el primer momento. Así lo estamos haciendo. Nosotros estamos trasladando a la Administración, al Gobierno, nuestras propuestas, lo estamos haciendo en diferentes formatos, en diferentes foros y siempre hemos tenido una receptividad muy grande, ¿no?, por parte del Gobierno. Pero seguiremos haciéndolo. La última referencia en la que hacíamos público cuáles eran nuestras propuestas y posicionamiento era el tercer encuentro de inteligencia artificial elaborado por AMETIC bajo la coordinación de nuestra Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data que celebrábamos en el mes de julio. Hoy no queremos entrar en el detalle de cuáles son esas propuestas, esas medidas que como AMETIC y como representantes sectoriales entendemos necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial y la reconstrucción en definitiva, ¿no?, que es de lo que se trata, de lo que toca hablar en estos días. Nuestra colaboración está ahí, nuestra mano sigue estando tendida. Hoy entendíamos que lo que tendríamos que centrar en esta mesa es, bueno, cuál es el papel que la inteligencia artificial viene contribuyendo en esta situación, en esta pandemia que nos está tocando vivir, tanto desde el punto de vista de cómo la inteligencia artificial ha venido ayudando en los momentos de crisis sanitaria y sigue ayudando porque lamentablemente todavía no hemos salido de esa fase, a cómo también entendemos que puede ser el rol fundamental, sin duda, de la inteligencia artificial en esa recuperación que se incluye entre las citas que hace el lema de este encuentro, ¿no? Sin duda la inteligencia artificial seguirá desempeñando un papel fundamental y bueno, pues para ello tenemos aquí a 4 excelentes representantes de la industria que a través de su experiencia, sus conocimientos y los ejemplos aplicados a sus respectivas empresas, pues darán buena cuenta de cuál puede ser este rol de la inteligencia artificial en ayuda a la pandemia y a la reconstrucción. Me acompañan para este papel Enrique Serrano, CEO de Tinámica, José Fernando Esteban Lauzán, director de Innovación e Inteligencia Artificial en Atos, Enrique Fernández Puertas, director de Programas y Productos Digitales de Repsol, y en remoto, conectado, Carlos Lluvé, responsable de Healthcare de Amazon Web Services. Yo les voy a dar paso a una primera intervención en la que ellos nos cuenten con ese enfoque de cómo la inteligencia artificial contribuye desde su punto de vista, de sus compañías, de sus ejemplos de aplicación, a cuáles son esas experiencias propias de sus compañías, una primera intervención por este mismo orden que he citado y luego abriremos un turno de preguntas, más de debate. También la audiencia, si quiere trasladar alguno de nuestros ponentes, pues puede hacerlo a través de la aplicación Slido. Sin más, yo voy a dar paso al primero de los ponentes, que es Enrique Serrano. Gracias, Antonio, y buenos días a todo el mundo, los que estáis aquí, los que estáis conectados. Yo voy a dedicar mi espacio a hablar de turismo.
Creo que es el sector que más está sufriendo, y es el sector en el que, como el sol sale todos los días y teníamos pues prácticamente asegurado pues unos mínimos, pues la verdad que yo creo que es el más sorprendido. Las aplicaciones de inteligencia artificial pues deben servir para mejorar nuestra vida, para mejorar el mundo, y en el caso del sector turismo pues yo creo que sí que es urgente tomar decisiones y tomar medidas, y el ahora o nunca yo creo que es el mejor eslogan. Desde Tinámica tenemos experiencia en el sector, porque trabajamos para la gran industria, trabajamos para Iberia, IAG, para Grupo Meliá, pero también para el ciudadano a través de proyectos como el Citizen Lab con la Comunidad de Madrid, que es un laboratorio de datos para mejorar pues la vida del ciudadano y la vida del turiciudadano, el turista que también es ciudadano. Fijaros que en la reunión de alcaldes de días atrás se hablaba de cómo cambian los paradigmas, y ahora es posible que una persona pueda trabajar en un sitio y vivir en otro, o al revés. Es decir, vamos a acuñar un concepto que es el de turiciudadano, que de alguna forma pues, nos puede cambiar la perspectiva del sector. El Mundo publicaba hace 2 días unas cifras escalofriantes. El 31 de agosto finalizaban 211.000 contratos. Es muy fuerte. La cifra de paro última se incrementa en 30.000 personas y el paro global llega a una cifra de 3,8 millones. No nos lo podemos permitir, tenemos que actuar rápido. Precisamente el sector servicios y el sector turismo es el más impactado. La verdad que Radar COVID es y va a ser un éxito, y felicito tanto a Carme Artigas como a su equipo y a toda la SEDIA y a todos los que han intervenido, porque ahora mismo es la vacuna que tenemos a nivel país y va a venir muy bien para el turismo, que es un sector que, como decía Enrique Martínez, presidente de Segitur, ha hecho los deberes, lo ha hecho bien. Quizá hemos fallado como país en la comunicación, en el Business Glossary, en cómo hemos transmitido todo el tema de los rebrotes, y que ha hecho de alguna forma pues que demos pasos para atrás. Y en ese dar pasos para atrás pues creo que sí tenemos bastante responsabilidad. Desde el punto de vista de la planificación del destino hay muchos cambios, es decir, cambia el concepto de turismo de congresos, cambia el concepto de turismo de compras, porque compramos de manera diferente. Va a ser más difícil poder estimar y poder calcular, poder estimar quién va a venir, cuándo y cómo, pero deberemos hacerlo. Yo creo que la inteligencia artificial aquí puede ayudarnos mucho, porque este caer hasta el suelo lo que nos va a permitir es que ahora vamos a contar los turistas de uno en uno, y debemos saber contar, porque aquí vienen 82 millones de turistas que tenemos que saber quiénes son, saber qué quieren, cuáles son sus expectativas y adaptar una oferta turística. En la promoción turística tenemos que hacerlo mejor, es decir, tenemos que cambiar muchos paradigmas, tenemos que pensar que tenemos que adaptar los mensajes, que tenemos que segmentar, que tenemos que clusterizar, que ya no solamente hay turismo de sol y playa, que hay turismo de mar y montaña, que hay un turismo cultural, que hay un turismo de patrimonio histórico, que hay amantes del románico, que tenemos que, de alguna forma, segmentar en todo lo que podamos esa oferta, y a lo mejor pues tenemos que invertir en castillos y mazmorras que están ahí olvidados para ampliar toda esa oferta patrimonial que España tiene, porque no podemos permitirnos competir con Turquía, con Egipto o con Túnez. Somos mucho más que eso, tenemos una identidad propia que tenemos que poner en valor, y lo tenemos que poner en valor también a través de una plataforma tecnológica, una plataforma que integre datos, que integre tecnologías. Es un ejemplo que Radar COVID se va a usar
por más de 15 millones de personas, estoy seguro, en el país y que lo van a usar todos los españoles en todas las comunidades autónomas y que es interoperable a nivel europeo. Necesitamos una plataforma tecnológica inteligente que está incluida dentro del macroproyecto Tractor que promulga AMETIC para que las pymes, las casi 250.000 pymes que tenemos en el sector turismo puedan beneficiarse de las bondades de la inteligencia artificial tal y como lo hace la gran industria. Tenemos que compartir datos y lo que tenemos que pensar es que el objetivo final es hacer feliz al ciudadano, hacer feliz al turista, hacer feliz a ese turiciudadano que es nuevo porque nos vamos a encontrar con ese nuevo concepto y ir hacia un turismo, a una oferta turística más experiencial. Hacer que un turista que viene a nuestro país traiga a 3 turistas más, que podamos seguir su trazabilidad, que podamos comunicarnos con él, que podamos darle una excelencia low cost, que podemos hacerlo. Yo creo que aquí Segitur tiene un papel muy importante y lo está haciendo muy bien con proyectos que tienen que ver con la semántica, que es vital en el sector, pero hay que dotarle de más recursos y de más personas, porque creo que con solamente 40 profesionales pues mucho es lo que en ese sentido están haciendo. Y tenemos que volver a atraer a esos turistas, a esos 7,2 millones de turistas que esperábamos en el mes de julio y que han provocado pues ese nivel o ese volumen enorme de finalización de contratos. Muchas gracias, Enrique. José Fernando, ¿cuál es la visión y la aportación de Atos, una compañía tecnológica internacional europea? ¿Vale? Sí, la primera compañía europea de IT. Y bueno, en lugar de, como Enrique, enfocarme en un solo sector, yo daría un paso atrás para ver un poco cómo es este escenario en el que tenemos que hacer la reconstrucción, con algunas pinceladas que ya ha dado la Secretaría de Estado, como estamos en un mundo donde se impone la colaboración remota, donde tiene más importancia que nunca la ciberseguridad por el aumento de la vulnerabilidad, donde adquiere una gran relevancia la trazabilidad de personas, de equipos y de datos, donde se están redefiniendo las cadenas de suministro, que fueron impactadas muy gravemente durante la crisis del COVID, y aquí países y empresas están viendo cómo hay que rehacerlas, qué partes de ellas hay que repatriar y cuáles no. Y un elemento muy fuerte, el elemento ecológico, la descarbonización de los procesos productivos, que incluye también el ámbito digital. En este sentido, la inteligencia artificial nosotros pensamos que es uno de los vehículos para lograr alcanzar todos estos retos y ir al compás de estas grandes tendencias. Y creemos que es necesario que no solo lo hagamos las grandes empresas, sino, como se ha comentado antes, que haya una capilaridad y que todo el tejido económico español sea capaz de aprovechar la inteligencia artificial. Y en este sentido creemos que hay ideas importantes, como por ejemplo hay una percepción de que es algo muy novedoso, de que es algo muy difícil, y hay empresas que no se dan cuenta o entidades del sector público que ya hay mucho hecho en inteligencia artificial y que hay resultados que se pueden reutilizar. Con lo cual la curva de aprendizaje o el esfuerzo para empezar a aplicar inteligencia artificial no es tan grave como pensamos. Y también por esa percepción de novedad, hay veces que las organizaciones comienzan a aplicar la inteligencia artificial como un pequeño experimento desacoplado del día a día, porque bueno, pues al final con ese desacople, si el experimento falla, no tenemos ningún impacto en la organización, pero el precio que se paga es que cuando el piloto sale bien, no se puede aprovechar correctamente, precisamente porque el experimento no estaba bien engranado con el proceso de negocio, el proceso productivo o el proceso de atención al ciudadano. Entonces, en ese sentido, animar a la reutilización, a pensar bien lo que queremos hacer según el propósito de la organización y respetando sobre todo los principios de ética, de transparencia y de explicabilidad de los algoritmos, que después de trabajar en ello, estamos convencidos que no se trata solo algo relativo al cumplimiento regulatorio, sino que también tiene ventajas para el negocio.
Y finalmente, Enrique ha comentado algunas posibilidades de utilizar la inteligencia artificial para el turismo, pero es que tiene aplicación para todos los sectores de la economía. Venimos utilizándolo con clientes de muchos sectores diferentes porque te permite hacer una toma de decisiones autónoma o lograr que un humano pueda tomar decisiones mucho más rápido y de forma más completa gracias al apoyo de algoritmos, permite mejorar procesos y productos, dar apoyo al cliente final o al ciudadano, o, por ejemplo, hacer mantenimiento predictivo, de manera que tengamos algoritmos que van siguiendo cómo funciona un proceso productivo, bien sean personas o especialmente máquinas, y nos puedan decir si todo va de acuerdo con el plan, con lo cual podemos espaciar más las operaciones de mantenimiento y de parada de producción, o aplicar la potencia de la predicción para que los algoritmos nos digan si hay probabilidad de que suceda algo imprevisto y, por tanto, podamos preparar una intervención con antelación. Entonces, simplemente animar a que creo que tenemos que trabajar todos juntos para lograr que los avances que ya hay tengan esa capilaridad y que todo el tejido productivo español pueda aprovechar la inteligencia artificial. Gracias, José. Escuchamos ahora a Enrique Fernández, desde Repsol, una compañía multienergía presente en muchas actividades esenciales, además, para la ciudadanía, y una compañía muy significada en el ámbito de la digitalización, inmersa en un proceso de transformación digital muy importante. Y, bueno, pues si nos hablas un poco al respecto de todo esto, Enrique, por favor. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a METIC por la invitación a este foro y un saludo a toda la audiencia presencial y remota. Bueno, como has dicho, efectivamente, en Repsol llevamos inmersos desde hace algún tiempo en un proceso muy ambicioso de transformación digital. Estamos hablando de distintas industrias y de distintos sectores y de la aplicación de la inteligencia artificial a todos esos distintos sectores. Y yo quería dedicar un espacio de tiempo muy breve, porque además le comento a la audiencia que aquí hay un pequeño tirano de reloj que tenía inicialmente previsto unos minutos y que cuando nos hemos subido tenía un 30% menos por aquello de la agenda, así que vamos a intentar abreviar. Tenéis un dibujo por ahí, una lámina, que no sé si desde la audiencia la podéis ver aquí en presencial, efectivamente, y veis ahí pues una secuencia muy esquemática de lo variada que es nuestra cadena de valor. Estamos muy acostumbrados a pensar en Repsol y a veces incluso se nos clasifica así como una empresa extractiva, ¿verdad? De las empresas extractivas con la minería y estas cosas. Y es verdad que tenemos una parte en el origen de nuestra secuencia de actividades muy relacionadas con la búsqueda, la exploración, la extracción y la producción de hidrocarburos, pero a partir de ahí, efectivamente, como muy bien ha dicho Antonio, somos una compañía multienergética en el que los distintos eslabones de esa cadena, después de ese proceso extractivo y de ese proceso de producción y de proceso productivo, hay un proceso industrial muy masivo. Somos una de las mayores empresas industriales de España, en el que pues, las industrias, las fábricas, que son nuestras refinerías en este caso, nuestras plantas petroquímicas, unos complejos industriales donde la digitalización tiene un gran papel y el valor de los datos es muy relevante. Tenemos después un negocio comercial que tiene un nivel de interacción con los clientes muy grande. O sea, a lo mejor no es muy trivial caer en que Repsol es uno de los mayores productores y vendedores de pan de este querido país nuestro. Es decir, esto muchas veces uno no cae en esa cuenta, ¿no? Pasan millones de personas a las que podemos mirar a los ojos. Tenemos la suerte de poder tener un contacto físico y también un contacto digital con ellos, ¿verdad? En todos nuestros establecimientos, los más de 3.000 establecimientos que tenemos en España. Tenemos un negocio químico que además produce materiales avanzados que son tan necesarios ahora, y muchos los llevamos puestos, ¿verdad? Y nos hemos alegrado de poder disponer de guantes y mascarillas basados en compuestos que fabrican nuestros complejos petroquímicos. Y efectivamente tenemos además una corporación en la que se desarrollan las habituales actividades de soporte, que son muy afectadas también y muy mejoradas por todos estos procesos digitales. ¿Quién no ha utilizado estos días, verdad? Todas las herramientas ofimáticas, que muchas ya tienen embebida, ¿verdad? La inteligencia artificial de manera nativa en ellas. Esta cosa que muchos hacemos cuando ponemos un fondo distinto
visto en una videoconferencia a través de Teams o de Skype está basado en un algoritmo que ha aprendido que es una persona, nos delimita en tiempo real y nos pone una foto detrás. Eso es inteligencia artificial en tiempo real aplicada a una utilización que efectivamente vamos a naturalizar y vamos ya a incorporar de forma casi natural y pensar que es como una cosa normal, ¿verdad? Que esto suceda cuando a veces trivializamos la cantidad de procesamiento de datos, la cantidad de información de algoritmia que hay detrás de eso. Por conectar finalmente con el discurso de Enrique, entre nuestras actividades yo creo que conocidas tenemos también una vinculación histórica y a la que le tenemos un cariño muy especial con nuestra guía Repsol en el mundo del turismo, donde bueno, venimos siendo desde la historia de la guía CAMSA, ¿verdad?, una de las compañeras de viaje y de experiencia y de ocio, tanto en el sector de los viajes como de la gastronomía y de las experiencias en general en nuestro país. O sea que quiero deciros que hay muchas Repsoles en este proceso y es verdad que desde el principio hemos adquirido y hemos asumido un rol de empresa innovadora, empresa transformadora en plena transformación, y ya desde hace unos años, específicamente centrándonos en el proceso que he tenido la suerte de participar de forma muy directa, el de la transformación digital. Comentaros que es una transformación muy basada en datos. Tenéis ahí algunos números, ¿no? De las más de 190, casi 200 iniciativas que tenemos desplegadas, más de 70 están absolutamente directamente vinculadas a los datos, donde desarrollamos modelos a partir de las fuentes de información, personas en un volumen muy numeroso, tanto compañeros y personas de plantilla como partners y socios que nos ayudan. Hemos vivido estos últimos 2 años, además, un proceso de consolidación muy curioso, porque compañías muy variopintas y de tamaños muy diversos están siendo, y es un proceso que vamos viviendo en tiempo real, ¿no?, de consolidación del sector, en el que está habiendo fusiones, está habiendo agregaciones ahí, ¿verdad?, con numerosas fuentes de información. Esa cadena de valor tan variopinta, como os podéis imaginar, es una ametralladora y es una absoluta fuente inagotable de datos que pueden ser utilizados en muchos contextos. Y tenemos, bueno, pues como digo, un numeroso plantel de partners que son tanto implantadores como empresas tecnológicas. Trabajamos con todas las tecnologías en distinta proporción, pero tenemos un acuerdo muy fuerte con Microsoft. También utiliza nuestra filial de electricidad y gas, utiliza los servicios de Amazon Web Service. Hemos trabajado con Google, tenemos una base instalada y es una gran fuente de información con SAP, que también tenemos pues con ellos conversaciones y dinámicas muy constructivas. Con lo cual, quiero deciros, es un programa complejo, ambicioso y que ya es una realidad y está dando, como digo, resultados, ¿verdad? Y esta inteligencia artificial, al final, el propósito bajo el que la concebimos, y tampoco me puedo extender demasiado en ellos, pero sí nos gusta de alguna forma clasificarla, porque al final del día hay una digitalización muy industrial, ¿verdad?, muy de planta, de fábrica, de sensores, de proceso. Y luego también hay una digitalización muy comercial, en el que tanto el mundo de la movilidad como el mundo del hogar, que cada vez el hogar va a ser un hogar más conectado y va a ser un hogar más sensorizado, podemos tener ahí utilizaciones muy claras. Hay un tercer ámbito que nos importa especialmente, que es el de la sostenibilidad, en el que tenemos, bueno, yo creo que el privilegio de ser la primera empresa de nuestro sector que ha anunciado un compromiso firme de neutralidad de carbón en el año 2050. Es un anuncio que hicimos a finales del año pasado y que no es solo un compromiso al 2050, es una senda de descarbonización que tiene hitos en el 25, en el 30, en el 40, muy marcados y que, claro, como dice nuestro CEO, oye, esto no trata de que el que esté aquí en el 2050 venga y nos pida cuentas, ¿no? Efectivamente, nosotros rendimos cuentas de manera periódica y de forma muy concreta, muy tangible, con proyectos con cara y ojos, de los que si luego nos queda algún minuto intentaremos poner algún ejemplo. Mi último mensaje en esta intervención, y yo creo que es una constante en todas las intervenciones que hacemos, es cuidado con descuidar el factor humano en todo proceso de transformación tecnológica, ¿verdad? Tuvimos hace poco una conferencia con Ted Dunning, que pasa por ser uno de los inventores y de los precursores del Big Data. Este es un señor que ahora trabaja en HP, pero ha estado muy vinculado al desarrollo de los entornos open source, del MapReduce y de todas las grandes tecnologías Big Data. Y efectivamente nos insiste mucho en, oiga, ustedes tienen que intentar no solo compartir una aplicación, compartir un código, sino compartir una cultura, ¿verdad? Y bueno, no me extiendo mucho más. Ahí tenéis unos monigotes que utilizamos en muchas de nuestras comunicaciones para dar respuesta a este hecho de que en las organizaciones grandes como la nuestra muchas veces hay tribus, hay distintos roles, hay distintos perfiles, pero al final compartimos todos un mismo propósito y lo representamos a través de
nuestra apuesta, que es la Repsol Data Community, donde intercambiamos experiencias, donde tenemos un proceso tanto reglado como informal y experiencial alrededor del reskilling, el upskilling de nuestros profesionales. Y bueno, esos mensajes los hemos oído tanto al sector público como a otras compañías privadas, pero quería sumarme para enfatizar la importancia de este factor en ello. Gracias, Enrique, y gracias por la síntesis de tanta información y tanta apuesta de Repsol por la tecnología y por la digitalización. Es el turno de Carlos, desde Amazon Web Services, que seguro que tiene mucho que contarnos en cuanto a su experiencia y visión como compañía en este ámbito de la inteligencia artificial y su aportación para la lucha contra la pandemia. Carlos, adelante. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por la invitación a participar hoy con vosotros y lamento no poder estar allí hoy. Esperemos que el año que viene sí que sea posible, ¿no? Un poco el objetivo mío hoy es contaros cómo en Amazon hemos estado utilizando la inteligencia artificial en los últimos años, ¿vale? Y cómo la hemos adaptado para que pueda seguir usándose durante esta pandemia, ¿no? En Amazon nacimos y desde nuestro inicio empezamos a utilizar inteligencia artificial y machine learning. Lo que hacemos a día de hoy es todo ese conocimiento que hemos ganado, ponerlo a disposición de otros clientes para que puedan hacerlo, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, pueden ser en recomendaciones personalizadas. Cuando vosotros entréis en la web, veréis que se os recomiendan clientes que han comprado esto pueden les interesan estas otras cosas, o si compras una cuna, compra también el colchón. En ese caso, esos son algoritmos de Machine Learning que hemos usado, que hemos creado y que, basados en AWS, hemos puesto también a disposición de los clientes esa experiencia para que puedan utilizarlo. Otro ejemplo quizás menos conocido es cómo nosotros pues posicionamos los productos en nuestros almacenes. Normalmente, cuando tú vas a un supermercado, tienes todas las marcas de leche juntas. En Amazon hemos detectado que la posibilidad de que un cliente compre dos productos similares de fabricantes diferentes es muy complicada. Sin embargo, sí que hemos visto que se compran cosas normalmente conjuntas, ¿no? Hemos creado un algoritmo de predicción capaz de detectar qué cosas se compran de manera conjunta habitualmente y está creada en Amazon Web Services, y esa experiencia la hemos puesto también para que nuestros clientes puedan utilizar. Otro ejemplo puede ser Amazon Echo y Alexa, ¿vale? Seguro que todos conocéis el asistente de voz. Bueno, pues toda la tecnología que está detrás de entendimiento, contextualización y la capacidad de responder a esas preguntas, pues ha sido tecnología de Machine Learning e inteligencia artificial que hemos creado y una vez más hemos puesto a disposición del mercado, ¿no? Y por último, un ejemplo que a mí me gusta mucho y que llama mucho la atención, y además he tenido la oportunidad de verlo en persona, es el pago sin pasar por caja. Ahora mismo, en época de COVID, lo que evitamos es aglomeraciones, ¿no? Entonces, Amazon tiene unas tiendas en Estados Unidos donde básicamente tú entras, te identificas y a partir del tracking o del seguimiento que hacen EDI, sensores IoT y bueno, pues análisis de imagen, pues es capaz de saber qué es lo que estás comprando, de tal manera que sales sin pasar por caja y bueno, pues te pasan después la factura, ¿no? Al final, nuestra misión, con toda esta innovación que hemos tenido, es democratizar el uso del Machine Learning y ponerlo a disposición de todos los desarrolladores, de cualquier tipo de empresa, de cualquier vertical y de cualquier tamaño. Nosotros sí que creemos que es importante que todo el mundo tenga acceso a esta tecnología y es por eso que toda la innovación que nosotros creamos por petición de nuestros clientes o internamente la ponemos a disposición de los demás, ¿no? Ya sea a nivel, pues bueno, una capa más básica o más baja de infraestructura, donde podemos utilizar cualquier tipo de tecnología, que los expertos sean capaces de utilizar cualquier tipo de framework o cualquier tipo de infraestructura de la que disponemos en nuestros data centers, o ya sea, bueno, pues abstrayendo esa complejidad de infraestructura y creando servicios más dedicados a desarrolladores, como pueden ser los servicios de inteligencia artificial que hemos comentado, ¿no? Y por último, sí que quisiera, bueno, pues contar cómo ese conocimiento o esos servicios que existen a día de hoy se han usado durante la pandemia, ¿no? Que hemos visto. Y ahí sí que hemos visto, bueno, pues trabajando con nuestros clientes hemos visto tres verticales marcados, ¿no? O tres pilares que han sido marcados. El primero de ellos es el escalado de infraestructuras y comunicaciones. Todos hemos visto cómo el médico ha pasado de ser físico a ser virtual. Hemos visto cómo nuestros hijos estaban en casa dando clase. Hemos visto exámenes online, que se reconocía a la gente y sabía si era esa la persona que tenía que estar haciendo el examen. E incluso si hay alguien detrás, bueno, pues ayudándole, ¿no? en ese examen. Y bueno, pues todo eso lo que necesita detrás es de mucha inteligencia artificial y mucho machine learning para ser capaz de predecir esa necesidad, ¿no? Y ser capaz de poner los recursos
en el lugar adecuado. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser Zoom, el sistema que estamos utilizando para que hoy vosotros me veáis. La gran mayoría de los servicios cloud de Zoom están en Amazon Web Services y les hemos ayudado durante la pandemia a dimensionar esos entornos, metiendo hasta 5 y 6 mil servidores cada día para ayudarlos, ¿no? Otro ejemplo pueden ser los contact centers inteligentes. ¿Vale? El hecho de que de repente pasamos a estar todos en casa y necesitamos llamar para informarnos, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, con el Servicio Andaluz de Salud, en este caso, les hemos ayudado en 7 días a crear, bueno, pues un contact center inteligente de la nada capaz de asumir 10.000 llamadas simultáneas para su centro de emergencias, ¿no? Entonces, esa parte de Machine Learning, que es quizás la parte más tecnológica, es algo que se ha usado mucho durante la pandemia. Y luego la parte más sanitaria, o en el ámbito más sanitario de la pandemia, podemos hablar principalmente de 2 áreas. El primer área sería el análisis. Nos hemos encontrado con algo que no conocemos, que no sabíamos cómo iba a actuar. Y bueno, pues lo que hemos necesitado primero es entenderlo, ¿no? Entenderlo, analizarlo y ver qué es lo que estaba pasando. Aquí, por ejemplo, Kipler Datatec, que es uno de nuestros partners, ha construido para el Servicio Madrileño de Salud inicialmente y luego lo ha extendido a todas las comunidades autónomas un cuadro de mandos donde se veía la información que tenían y, bueno, pues cuánta gente había ingresado, cuál era la ocupación de las UCIs y cuánta gente había dado de alta, por ejemplo, y diferentes KPIs, ¿no? Pero adicionalmente lo que han hecho es crear modelos de Machine Learning que sean capaces de predecir qué va a pasar en los próximos 2 o 3 días, de tal manera que, bueno, pues las autoridades sanitarias serán capaces de tomar decisiones un poquito más informadas, ¿no? Y una segunda parte que sería la investigación. Todos estamos viendo ahora, estamos en el momento de investigar la vacuna. Hace poco hemos anunciado un acuerdo con Moderna, en el cual somos su proveedor cloud principal. Pero dos casos que sí que creo que pueden ser importantes. El primero de ellos es la información. Hemos visto una cantidad abrumadora de información que ningún científico es capaz de asumir por sí sola. Y gracias a Machine Learning, tecnologías de Machine Learning, hemos sido capaces de entenderla, ¿no? Y nosotros en Amazon hemos creado un servicio que se llama Core 19, en el cual abiertamente tú puedes meterte y buscar cualquier paper científico o publicación científica en lenguaje natural, diciéndole, por ejemplo, quiero saber cuándo es la carga vírica mayor en un enfermo de COVID, ¿no? En el tiempo que lo tenga. Y una segunda parte también de investigación de cómo detectar la enfermedad, ¿no? Al final hemos visto que muchos por radiografías, por tags, se puede ayudar a esa detección. Y en este caso, en Holanda, uno de nuestros clientes, un hospital universitario, lo que ha hecho ha sido mover toda su infraestructura a Amazon Web Services con el objetivo de que todos los científicos del mundo puedan utilizar un modelo de Machine Learning que han creado capaz de cribar y de decir en qué estadio está la enfermedad del COVID, en este caso simplemente con una imagen, ¿no? Para que todo el mundo pueda investigar al respecto. Y bueno, estos son un poco los ejemplos que quería un poco enseñaros, ilustraros de cómo hemos hecho y luego si podemos pues, alguno más. Muchas gracias, Carlos. En este primer bloque tenemos una capa de información sobre cómo la inteligencia artificial viene contribuyendo a ayudar a la lucha contra la pandemia. En el segundo, de preguntas un poco más dirigidas, con mayor brevedad, eso sí, porque el tiempo nos aprieta, me gustaría conocer de vosotros cuáles son casos y aplicaciones reales de esto que habéis hablado en el primer bloque. Me dirijo en primer lugar a Enrique Serrano. En tu exposición, a través de esta referencia al caso del turismo, nos hablabas de cómo la inteligencia artificial puede contribuir a hacer el mundo más feliz, por así decirlo, ¿no? Ponnos algún ejemplo de dinámica, concretamente, que contribuya a hacer ese mundo más feliz. Bueno, pues precisamente dentro de